valiosa para la toma de decisiones clínicas, decisiones que van a orientar básicamente al diagnóstico, de las atenciones que hagamos a nuestros pacientes y la importancia de esos marcadores con el fin de buscarle utilidad, ¿no? Bien, los marcadores tumorales a veces últimamente se están pidiendo en el día a día, últimamente se están pidiendo de manera rutinaria, pero hoy en día vamos a hablar acerca de la importancia y cuándo solicitarla y cómo discernir si nos hablan de algún tipo de cáncer o de repente es una patología benigna. Entonces, como un tema referente a una introducción de marcadores tumorales, tenemos que tener en cuenta que los marcadores tumorales son un grupo heterogéneo de moléculas de características muy variables, que en su mayoría son producidas por células neoplásicas y cuya presencia pues, nos permite predecir la actividad tumoral. ¿Ya? Antiguamente los marcadores tumorales, por eso se llaman tumorales, eran solamente referente a la presencia de un tumor que ha causado una neoplasia, por ahí recibe el nombre, ¿ya? Pero con los años se ha llegado a descubrir que normalmente los marcadores tumorales se liberan al torrente sanguíneo, se expresan en los tejidos sanos, y por ello pueden estar presentes en concentraciones pequeñas y en el plasma de sujetos sanos, no necesariamente en personas que padezcan de algún tumor o de cáncer. ¿Ya? Los pacientes con cáncer tienden a mostrar sí estos niveles de marcadores tumorales en plasma, en sangre, pero con valores muy elevados, a diferencia de las personas sanas. Entonces, pueden presentarse incluso valores falsos positivos. Yo puedo evidenciar marcadores tumorales y no por eso tengo algún tipo de tumoración o algún tipo de neoplasia. Que eso quede en claro que puede estar de la mano con alguna afección benigna. ¿Ok? Desde la cuantificación nos va a permitir, entonces yo tengo un marcador tumoral, más o menos me dicen cuánto tiene de cuantificación, yo ya puedo predecir si este marcador tumoral me está brindando una orientación benigna o una orientación maligna, ¿ya? Básicamente es en cuanto a la cuantificación. Y si es el caso de que nos está prediciendo una afección maligna, entonces nos habla acerca de la presencia, nos habla acerca de la evolución de esta patología, de esta enfermedad, de este cáncer, o si en caso se está ya brindando algún tipo de tratamiento, nos habla acerca de la respuesta terapéutica que se encuentra o se evidencia en estos pacientes. Los marcadores tumorales no son específicos de cáncer, ya que la mayoría son sintetizados por células normales. Lo que sí es específico de un marcador tumoral es relacionado, como repito, y lo voy a seguir repitiendo toda la clase, es la concentración. En cuanto en concentración nos vamos a basar ahí al cáncer, a una neoplasia. Entonces, mientras más concentrado, mientras más cuantía tiene, entonces eso me hace referencia a un grado de tumoración, a un grado de malignidad o incluso a metástasis, ¿ya? Los marcadores tumorales son de diferentes orígenes, no son exclusivos de un órgano. Por eso es que nosotros como clínicos y ustedes como futuros médicos debemos hacer una buena historia clínica para más o menos orientar de dónde proviene la tumoración, de qué órgano o qué órgano está siendo afectado. La interpretación correcta de los resultados de marcadores tumorales puede ser ya un desafío a considerar por muchos factores.
Dentro de los dos principales, inicia en la preanalítica. Nosotros como médicos usuarios, si queremos saber qué tipo de cáncer tiene el paciente, entonces vamos a descartar algún tipo de cáncer. Automáticamente pensamos en todos los marcadores tumorales que se vienen a mi mente. Mando a hacer el examen, pero ¿qué pasa? Se demoran en realizar ya el examen en sí, o el paciente no está en las condiciones adecuadas. Entonces, todo eso involucra la preanalítica. Y después, como consecuencia, mi muestra hemolizada, mi resultado erróneo. Entonces, ahí tengo un factor que no me da un diagnóstico, no me da una respuesta que yo deseo esperar, ¿ya? O de repente el paciente no tiene solamente una patología. Yo hago la historia clínica y el paciente tiene innumerables síndromes. Entonces, yo tengo que pensar y ponerme a pensar en todas las enfermedades concomitantes que tiene el paciente y los valores diferentes de marcadores tumorales que voy a solicitar me van a salir, pero con muchos valores distintos. Y yo tengo que discernir si esos valores son benignos, son malignos, están en proceso de recuperación o es una recaída. Entonces, para eso tengo que hacer un juicio clínico con todos los datos que yo conozco de mi paciente. La medición de los marcadores tumorales nos va a ofrecer una valiosa información para conocer y manejar de una otra manera a mi paciente. Con los datos de los marcadores tumorales, yo voy a predecir el diagnóstico del paciente. Voy a estimar cuál es el pronóstico. Voy a monitorizar la respuesta. Si yo ya sé cuál es el diagnóstico, sé el pronóstico, estoy brindando un tratamiento y le vuelvo a solicitar marcador tumoral, me sirve como monitoreo de mi respuesta terapéutica. Y si yo hago entre mi terapia, hago una cirugía, una radioterapia, entonces también, y vuelvo a monitorizar y encuentro células que ya deberían estar cero y las evidencio, ¿qué quiero decir? Hay una recaída o el paciente simplemente hizo metástasis. Entonces, para eso me sirven los marcadores tumorales. Esto siempre y cuando pensando que mis marcadores están enfocados en una neoplasia. Porque si yo hablo de tipo de lesión benigna, entonces es el otro lado de la función de estos marcadores. Entonces, todo esto es concerniente a la introducción. Ahora ya estamos enfocados en el tema de marcadores tumorales. Nos vamos a la definición para ser un poco más precisos. ¿Ya? Antiguamente o clásicamente decíamos que los marcadores tumorales se refieren a sustancias producidas directamente por células cancerosas o por células en respuesta a un tumor. Hoy en día, los marcadores tumorales no solamente circulan por células que vienen de un tumor, sino que están presentes en la sangre y en todos los fluidos corporales, como la orina, la pleura, en los derrames peritoneales, sin necesidad que uno piense que esa persona tiene algún tipo de cáncer, ¿ya? Que eso quede bien en claro. Ahora, esta es una lista de los marcadores utilizados en la práctica clínica y su aplicación es básicamente potencial, pero como se pueden dar cuenta acá, no es exclusivo de un órgano, ¿ya? Como el CA-125. Se puede ver que el CA-125 puede estar presente en ovario, en pulmones, en endometrio, el CA-15.3 en mama, el CA-72.4 en estómago, en ovario, los tumores neuroendocrinos, tenemos el marcador la cromagramanina, o los tiroides, ¿no? La calcitonina, o el cáncer de células pequeñas, ¿no? El PRO-GRP. Entonces, conforme ustedes van avanzando en la carrera médica, se van a ir familiarizando con esta lista de marcadores y es conforme ustedes lo van usando, lo van evidenciando. ¿Ya? Yo incluso he recomendado a los alumnos con los que llevo las prácticas tener un cuadernito, tener en el celular
de cosas de las cuales lo vayan viendo frecuentemente para que constantemente se familiaricen. En la medicina damos muchos datos, entonces a veces es difícil, la mente es bastante frágil acordarnos de cada uno de ellos y hoy en día tenemos muchas ayudas, ¿ya? Tenemos la ayuda del celular, puede incluso seguir como nosotros aprendimos con cuadernitos, tener ahí una libretita de lo más importante, ¿ya? Si se aprenden de memoria, se aprenden hoy, mañana y pasado ya se olvidan. Es mejor que vayan constantemente repasando, repasando lo más importante. Bueno, en los últimos años se ha producido un notable incremento de las solicitudes de marcadores tumorales y en su mayoría esto es debido al uso inadecuado de su medición. O sea, no lo pedimos por pedir, pero sin embargo no tenemos la capacidad de utilizar esos datos de manera congruente. Ya con bases de evidencia científica se dispone y se deben utilizar unas guías que nos permiten y nos indican la manera correcta de cómo utilizar estos marcadores tumorales. Pero sin embargo, aún teniendo muchas guías que nos ayudan a, a ver o evidenciar la realidad que vivimos, ocasionalmente no recomendamos casi el uso de muchas guías porque pueden ser controvertidas, ¿ya? Tal es el caso, por ejemplo, de mencionar del CA 125, que una vez presente, al toque yo no voy a decir, ah, no, esta paciente tiene cáncer de ovario. Veo el nivel del CA, cáncer de ovario. Sin embargo, yo tengo que hacer ahí un estudio, ver si mi paciente es joven, ver si mi paciente está en la premenopáusica, es posmenopáusica, si de repente el CA no es del ovario, es del endometrio, si el CA es del pulmón. Entonces, es todo un estudio, no solamente con un valor de marcador yo doy el diagnóstico. Entonces, para que nos demos cuenta que la importancia de no solamente conocer los números, los datos, sino que ver más allá cómo trabaja el médico, ¿no? No somos unas máquinas, tenemos que pensar en nuestros pacientes y de repente es un varón, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que ponernos en la mente para poder nosotros dar un diagnóstico final. Por otro lado, los marcadores tumorales son sustancias que están relacionadas con el cáncer, sí, pero no son específicos, ya que también pueden ser expresados por tejidos sanos y se podrían afectar en pequeñas concentraciones. Repito, los valores muy altos relacionados de cajón con el cáncer, pero también hay falsos positivos. Entonces, nada en la medicina es absoluto. Tenemos ahí como que dame, toma. Entonces, nada es absoluto. Tenemos falsos positivos. Y esto es debido a procesos fisiológicos que hacen que estos marcadores tumorales también se lleguen a incrementar. Y todo eso también tenemos que conocer. Entonces, este aumento puede llevar a la realización de pruebas innecesarias. Si yo veo que el valor está elevado y de repente desconozco la fisiopatología y veo que no, sí se ha elevado, entonces a mi paciente yo le asusto, señor, usted tiene posibilidad de hacer cáncer. Entonces ya juego con el paciente, no solamente con el dinero, porque le voy pidiendo otros exámenes, sino también emocionalmente. Y al jugar emocionalmente, juego con él, con su familia, con su entorno. Entonces todo se va vinculando y el paciente emocionalmente decaído, deprimido, y ustedes saben que las emociones también ponen al sistema inmunológico muy vulnerable. Entonces, para nosotros dar un diagnóstico definitivo de que el marcador tumoral está haciendo las veces de un screening de cáncer, tenemos que estar bien seguros, ¿ya? Para evitar estos efectos indeseables de malos fundamentos frente a nuestros pacientes, es importante evitar los falsos positivos, conocer que existen falsos positivos. Hay una revista química de medicina de laboratorio
que nos brinda a través de varias publicaciones y nos ha facilitado un conocimiento sobre los procesos fisiopatológicos normales que hacen que aumenten estas concentraciones de marcadores tumorales sin necesidad de la evidencia de cáncer, ¿ya? La clasificación de los marcadores tumorales va a variar. Hay diferentes guías, diferentes propuestas para su clasificación, pero considero yo de usar la agrupación en función a la utilidad clínica que le vamos a dar para cada paciente. No todos los pacientes son iguales. Entonces, vamos a agrupar la clasificación en función a su utilidad clínica. Si nos basamos en esto, nos vamos a basar necesariamente en la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad me va a medir el verdadero positivo y la especificidad me mide el verdadero negativo. Pero hasta acá no es que haya concluido todo. Tenemos algún tipo de factores que me va a afectar tanto la sensibilidad como la especificidad. Y si yo quiero saber qué factores me afectan la especificidad o los verdaderos negativos, vamos a ahondar un poquito. La especificidad, antes de todo, mencionar que estos marcadores tumorales o estos analitos, como todo analito, se sintetiza, se metaboliza y se excreta, ¿ya? Pero si hay falla en la síntesis, si hay falla en el metabolismo, si hay falla en la excreción, básicamente hay falla en la especificidad. Y si hay falla en la especificidad, tengo valores que pueden llamarse verdaderos negativos. ¿Dónde se metabolizan mis marcadores tumorales? En el hígado. ¿Dónde se van a excretar o por medio de qué órganos se excretan? Por los riñones. Entonces, si no se metaboliza, si no se metaboliza, entonces acá yo encuentro un déficit de marcadores, ¿no? Entre comillas, mi paciente que realmente sí tiene un marcador que debería estar elevado, yo hago el dosaje y lo encuentro disminuido. No se metaboliza, se sintetizó, pero no se metabolizó, entonces yo no lo encuentro. Por otro lado, mi marcador se sintetizó, se metabolizó, pero no se excretó. Entonces se está acumulando y de repente es fisiológicamente normal, pero el acúmulo de este marcador por una falla renal hace que al dosarlo yo lo evidencie un valor relativamente elevado. Entonces también me ha dado un falso positivo. Entonces, todas estas cosas involucran, por eso es que nosotros tenemos que hacer una unidad funcional, hacer una buena historia clínica al paciente para poder discernir cómo va la función, tanto hepática y renal, y con ello los marcadores tumorales también juegan un papel importante. Ahora, con respecto ya a la sensibilidad, donde veo lo que son los verdaderos positivos, afecta básicamente lo que está relacionado con el tumor. ¿Qué quiere decir? ¿De qué tipo de células es ese tumor? ¿Dónde está ubicado el tumor? ¿Qué grado de diferenciación celular tiene ese tumor? El tipo histológico. La vida media del analito de ese marcador tumoral. Entonces, todo eso influye cuando yo hago mi examen de marcadores tumorales. Entonces, yo hago mi examen de marcadores tumorales basado tanto en mi utilidad clínica. ¿Cómo es mi utilidad clínica? En la sensibilidad y en la especificidad. Ahora, tanto la sensibilidad como la especificidad a su vez van de la mano de esta otra clasificación que creo que también ya la conocen, ¿no? Es una clasificación internacional donde yo puedo determinar el tumor, el ganglio afectado y si hay o no hay metástasis. Si yo realizo el dosaje de mis marcadores tumorales y determino, según esta clasificación, que se encuentran en un T2 con N1 y M0, básicamente digo, hay una afectación local, el tumor está diseminado solamente a uno o varios ganglios y no hay metástasis.
Entonces, el valor que le doy a mi marcador tumoral no va de la mano, o sea, no tiene mucha relación con el cáncer que estoy sospechando. Pero si mi marcador tumoral está elevado y a la vez yo evidencio que está en un T3 o está en un T4 que ya está con metástasis, entonces le doy valor a esta clasificación. Entonces, cuando yo determino mi marcador tumoral, también tengo que fijarme en esta clasificación del TNM. Básicamente, los marcadores tumorales, los valores elevados se relacionan con el TNM arriba del T3. Están completamente en relación con el T3, T4. Básicamente no le damos mucha importancia cuando están de T2, T1, todavía decimos no, no parece, pareciera benigno, ¿no? No le damos tanto, pero a partir del T3, ahí sí, ojito, ojito, ¿ya? Esto es un cuadrito que lo saqué del penúltimo Congreso de Patología Clínica, donde podemos darnos cuenta que el CA no es exclusivo de un órgano. El CA está presente en tiroides, está presente en mama, en pulmón, en endometrio, en cabeza y cuello, en ovario, en colorectal, en un cáncer gástrico, en páncreas. Entonces, yo repito, nosotros tenemos que hacer una unidad clínica al paciente. Cada paciente es independiente y cada paciente es como que una historia diferente. Y en base a eso, unificar mis datos y ver qué tipo de marcador tumoral le voy a pedir, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferencio que el marcador tumoral que estoy pidiendo, resultados benigno de maligno? Como les dije, de manera cuantitativa, ¿ya? Hay una clasificación de los marcadores que es en base a la alta especificidad y la alta sensibilidad. La segunda clasificación es en relación a la alta especificidad y una sensibilidad variable. Y una tercera clasificación es en relación a su sensibilidad variable y de baja especificidad. Y recordando que la sensibilidad es el verdadero positivo y la especificidad es el verdadero negativo. Hablando de la alta sensibilidad y la alta especificidad, ¿qué quiere decir? Que aunque puedan encontrarse en algunas situaciones normales, su aumento significativo siempre me va a indicar la presencia de un tumor maligno. Por ejemplo, en el alfa-fetoproteína, su aumento significativo en adultos puede indicar la presencia de cáncer de hígado o tumores de células germinales. Recuerden, su aumento significativo. Otro ejemplo, las gonadotropinas coriónica humana. Obviamente, en ausencia de embarazo, porque en embarazo está aumentado, pero en ausencia de embarazo, si esta gonadotropina está elevada y muy elevada, entonces está relacionado a cánceres como el testículo o trofoblástico. El CA19.9 en ocasiones está relacionado con cánceres del tracto gastrointestinal, como específicamente el cáncer de páncreas. Y el antígeno prostático específico, el PSA, básicamente está elevado y muy elevado en cáncer de próstata, ¿ya? Ahora, con respecto ya a una alta especificidad y sensibilidad variable, acá lo que tenemos que ver es que sus niveles son muy altos. Ya puede confirmar de por sí la presencia de un tumor maligno. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína. Unos niveles moderados pueden relacionarse con enfermedades hepáticas, pero si yo los encuentro específicamente muy elevados, de cajón pienso en un carcinoma hepatocelular. ¿Qué más puedo pensar? En tumores de células germinales. Pero si están todavía moderados, digo, bueno, pienso en enfermedades hepáticas benignas, ¿no? No le doy tanta importancia. Pero si es cuantitativamente alto, me voy de frente a pensar ya en carcinoma. Gonadotropinas coriónicas humanas pueden estar presentes en enfermedades benignas
Pero si ya evidencio que sus valores están muy elevados, entonces, repito, de cajón, de frente, células germinales o neoplasias trofoblásticas. Y el CA 19-9, ¿no? Pueden estar presentes de repente en una pancreatitis, en una colangitis, pero si los veo más elevados de lo habitual, entonces, ¿en qué voy a pensar? En un cáncer de páncreas. Entonces, básicamente, acá estoy poniendo ejemplos de casitos que se ven más frecuentes, ¿ya? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Y por último, si yo tengo una sensibilidad variable y de baja especificidad, ¿qué quiere decir? Que los marcadores tumorales cuya capacidad para detectar la enfermedad cambia según el estadio en el que se encuentra el paciente. Si yo tengo un PSA y este PSA todavía está relativamente, o sea, si el cáncer que posiblemente tiene el paciente recién está empezando, los niveles de PSA que voy a encontrar no van a estar tan elevados. Entonces, y como yo veo que de repente el PSA es exclusivo de cáncer de próstata, yo puedo sospechar de estadios tempranos de esta enfermedad. ¿Ya? El alfa-fetoproteína tiene una mejor sensibilidad en tumores avanzados de hígado, pero no detecta bien los casos tempranos, ¿ya? Y el 19 y el CA 19-9 es muy efectivo para detectar cáncer de páncreas. Lo repito otra vez, pero en etapas donde no está la cuantía muy elevada, pues tengo que pensar en patologías benignas, ¿ya? De la mano con estadios iniciales del cáncer de páncreas. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer seguimiento. Entonces, no siempre me voy a pensar marcadores tumorales, cáncer. Lo pienso sí o sí cuando cuantifico estos marcadores tumorales y veo que se han incrementado más de lo normal, porque también me pueden dar a conocer que el paciente está sufriendo alguna enfermedad que no necesariamente es cáncer, sino que el órgano que lo sintetiza se está viendo afectado. ¿Cuál es la capacidad para discriminar una prueba? Normalmente, los marcadores tumorales, como lo estamos viendo ahorita, se pueden presentar en personas sanas, se pueden presentar en personas que padecen de enfermedades benignas, como es el caso de una colangitis, ¿no? Se puede presentar en personas que sí o sí tienen cáncer, pero lo que nos va a diferenciar es la cuantía de este marcador. Pero de que se presenten sanos, se presentan enfermedades benignas y en cáncer, eso está claramente presente. Lo que nos diferencia es la cuantía. Ahora, las patologías benignas en condiciones fisiológicas elevan los marcadores tumorales. Este es un cuadrito muy bonito que se los voy a dejar para que también lo tengan y lo repasen, donde podemos ver los marcadores tumorales, los valores de referencia. Tenemos acá los falsos positivos leves, que están como que empezando a levantarse de manera paulatina. De una manera intermedia, hay unos falsos positivos moderados y hay un falsos positivos importantes, donde nos hacen incluso pensar es o no es cáncer. Y ahí es donde yo tengo que hacer apoyo no solamente de marcadores tumorales, sino tengo que apoyarme de otros datos o apoyo diagnóstico, ya sea imaginológico, radiografías, ecografías, tomografías. Entonces, tengo que buscarle realmente la razón de ser de la elevación de estos marcadores. Entonces, este es un cuadrito bonito para que lo tengan, ¿ya? De las patologías benignas que incrementan estos marcadores, que también se pueden incrementar o pueden hacer un descarte en caso que querramos pensar en marcadores tumorales de tipo malignos. Ahora, ¿cómo interpreto mi tumor benigno de un tumor maligno?
¿ya? Existen unos criterios conocidos como criterios de Barcelona. Estos criterios de Barcelona también tienen que estar en su cabecita para poder discernir, y es rapidito nada más. Tengo los niveles séricos, descarto la patología que sea benigna, como ya lo venimos viendo ahorita. Hago mi estudio secuencial de mi marcador tumoral y la interferencia técnica. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi paciente en el cual sospecho principalmente en una neoplasia, pero no me voy de frente a la neoplasia, simplemente lo tengo como sospecha. Le hago los marcadores tumorales. Entonces, ¿qué me pongo a pensar? Mientras más elevado, me da tendencia a cáncer. Continúo. Ahora, ¿se puede elevar de manera fisiológica? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un descarte de patología benigna. Entonces, descarto normalmente toda aquella afectación de estas células productoras que de manera benigna o fisiológica me van a elevar el marcador. Hago mi descarte. Posteriormente, veo que estos marcadores continúan elevados. Entonces, yo tengo ya una alta sospecha que es un marcador tumoral específico de tal cáncer. A esto yo lo hago un seguimiento. Entonces, hago un estudio secuencial de marcador tumoral. Si yo pienso en algo benigno, como es el caso de ovario poliquístico y sospecho de repente de un cáncer de ovario, entonces, al dar el tratamiento a un ovario poliquístico, los niveles de mi marcador del CA me va a ir disminuyendo. Para esto hago unas mediciones seriadas con un intervalo de tiempo que no supere la vida media de esos marcadores. Entonces, conforme yo voy tratando a mis pacientes, me voy dando cuenta que el nivel de marcador va a ir bajando. Pero si a pesar del tratamiento que recibe mi paciente veo que el nivel no va bajando, entonces, ojo, esto ya deja de ser benigno, se va convirtiendo en maligno. Entonces, veo que el tratamiento ya no es solamente tratamiento hormonal. En caso sospecho de un síndrome de ovario poliquístico, sino veo que puede ser ya incluso una tumoración maligna. Entonces, aplico otro tipo de tratamiento y hago también mi seguimiento, mi secuencia. Y al hacer mi secuencia veo que de repente está bajando. Y finalmente hago la interferencia técnica. Quiere decir, cada laboratorio al cual pertenecemos nosotros los médicos mantiene un valor de referencia. El laboratorio Don Pepito con el, no sé, el laboratorio Roe tienen equipos de metodología diferente. Entonces, yo si tengo conocimiento de mi laboratorio y voy a mandar marcadores tumorales, lo mínimo que tengo que saber es qué tipo de metodología utiliza mi laboratorio, qué tipo o cuál es el valor de referencia. De repente el valor de referencia que tiene es más alto de lo que yo tengo como un valor normal en mi cabeza. Entonces, antes de nada, tengo que acercarme, conversar. Para eso está el diálogo entre los médicos y conversar más o menos cuál es el valor de referencia que maneja el laboratorio y en base a eso ubicar mis criterios diagnósticos para discernir si la patología es benigna o es maligna. Por ejemplo, si yo tengo mi cáncer de ovario, ahora tenemos más de 108 tipos histológicos de cáncer de ovario. Ahora, ¿qué marcador tumoral voy a usar? Sabiendo que el cáncer de ovario puede ser mucinoso, puede ser seroso, puede ser germinal. Si yo pienso en mucinoso, automáticamente tengo que pensar marcador tumoral CA 19.9 o un CA 125. Si yo pienso que lo que tiene es un cáncer seroso, le pido un marcador CA 125. Y si yo pienso que son un cáncer de ovario de tipo germinal, pues estoy pensando en pedir una alfa-fetoproteína, un coriocarcinoma humano. Pero de estos tres,
el más frecuente es el seroso. Por otro lado, tengo que tener en cuenta cuál es el valor de referencia normal de mi marcador tumoral CA para cáncer de ovario. Varía entre 32 a 35 unidades por mililitro. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Si yo sospecho de cáncer de ovario, tengo que buscar mis diagnósticos diferenciales porque, como ya vimos, estos marcadores tumorales no son exclusivos de un órgano. Entonces, tengo que discernir si es de endometrio, si es trompa, si es ovario, si es pulmón, si es serosa. Tengo que discernir de dónde viene este marcador. Otra cosa que es importante que tengo que discernir es que si al paciente que le voy a dosar, este sea 125, es una paciente premenopáusica y posmenopáusica. ¿Por qué? Porque las premenopáusicas de manera fisiológica hacen que durante la ovulación y la menstruación el CA esté elevado y me puede dar un falso positivo y me puede caer en un falso positivo. Y si no tengo bien claro estos datos, erróneamente yo voy a dar un diagnóstico falso y yo como médico voy a quedar mal, ¿ya? A diferencia de que mi paciente sea una posmenopáusica. Si es una posmenopáusica y encuentro los valores del CA, para este caso de cáncer, los valores en posmenopausia y con cáncer de ovario, pues superan los 35. Hay casos que se evidencian arriba de 200, imagínense. Entonces, definitivamente acá no hay ovulación, no hay menstruación como para yo discernir. Entonces, acá yo digo, este paciente tiene un cáncer de ovario y puedo ya, con ayuda de la histopatología, pero con sospecha porque tenemos que conocer realmente cuál es el tipo de cáncer de ovario más frecuente, que es el seroso. Lo confirmamos con nuestros amigos de anatomía patológica, lo confirmamos con histocompatibilidad y vemos que realmente es el seroso. Pero nosotros ya nos hemos apoyado de los marcadores tumorales. Ya tenemos un diagnóstico un poco más fino, solo que nos falta hacer la confirmación con todo el apoyo diagnóstico para dar un diagnóstico certero, seguro, un tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, la utilidad clínica potencial que le debemos dar al marcador tumoral, si es que yo descarto que sea benigno y pienso que es cáncer, entonces tengo que evaluar el riesgo, evaluar más o menos el estadiaje de mi cáncer, hacer un screening de los pacientes asintomáticos, evidenciar el diagnóstico precoz, que es importante que sea precoz para dar un tratamiento que tenga mejor pronóstico, evaluación de la radicalidad en caso de pacientes que se traten con cirugías o radioterapia. Normalmente usando estos tratamientos, nosotros ya pensamos que hemos erradicado al cáncer, pero si hago mi dosaje de marcador tumoral, pues evidencio las recaídas tempranas. Es ahí donde tengo que volver a actuar, volver a empezar con el tratamiento. Y por último, como utilidad clínica, es el seguimiento de la terapia que estoy instaurando. Entonces, en conclusión, los marcadores tumorales están relacionados no solamente con las neoplasias, sino también con síndromes benignos, ¿ya? Es importante conocer que no son específicos de un órgano per se, ¿ya? También es importante reconocer que en cuanto a la cuantificación, yo tengo que saber si está más relacionado al cáncer. Tengo que evidenciar los factores que predisponen los marcadores tumorales, que varían desde que mi muestra no esté hemolizada, hasta conocer qué otras comorbilidades tiene mi paciente.
yo tengo que conocer los principales marcadores tumorales que pueden estar presentes no solamente en un solo órgano, sino en varios órganos, pero de acuerdo a la clínica del paciente, yo tengo que dar y tengo que pedir ese marcador para el descarte. Tengo que saber que existe una manera de clasificar de acuerdo a la sensibilidad y especificidad y me va a servir de apoyo al diagnóstico, de pronóstico, de evaluación del tratamiento, detección temprana y el seguimiento de la terapia. Bueno, con esto yo espero que la idea de este tema no es que se rayen con los marcadores, sino que vean que realmente nos sirva a nosotros y a ustedes, futuros médicos, que no hay que pedir por pedir, simplemente es en base a la sospecha clínica que tenemos. ¿Ya? Bueno, con esto hemos concluido. Espero que les haya gustado un poquito acerca de los marcadores tumorales. Ya saben que están presentes y que el hecho de su presencia no me indica que tenga yo algún tipo de tumoración, siempre y cuando es en cuanto a al nivel, a la cuantía de estos marcadores. Tener en cuenta que existen falsos positivos. Tener en cuenta que lo podemos volver a repetir si en caso no vemos que haya un buen estudio de estos marcadores. Tenemos que conocer qué tipo de laboratorio tenemos, qué metodología estamos usando para la detección y listo. ¿Cómo están? Sí, doctora, ha estado bien clara la clase. No hay ninguna duda, creo, de parte de mis compañeros. Me parece muy bien. La idea no es que les meta mucha información porque lo que yo quiero es que aprendan